¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Palabras Claras desde la avenida Luis Durán en Temuco, los estudios de TVN Red Araucanía. Hoy tenemos un invitado de la casa de la Universidad Autónoma de Temuco. Él es Ervin Navarrete Saldivia, director de la carrera de Ingeniería en Construcción de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Matías. Muchas gracias por la invitación y a conversar sobre ciudades y temas relevantes que están hoy en día en boga para la comunidad. Ciudades como Temuco, una ciudad pequeña que va a comenzar a crecer sin duda alguna, que duda cabe, ¿no? Que comenzó a crecer en cuanto a comercio y también en gente y población que ha venido de muchas partes del país a vivir acá y que ha impactado, lo sabemos todos los que vivimos acá, en el tránsito y también, por supuesto, la congestión en los comercios. ¿Cómo se combate eso? Porque evidentemente no podemos echar a la gente que no venga acá, ¿cachai? Mira, Temuco la verdad que no es una ciudad pequeña, yo diría que es una ciudad mediana a grande. Yo en los años 80, recuerdo, yo estaba en Valdivia, y Temuco era como referente en la zona sur, un polo de la industria, de la creación, de que ya los nuevos comercios, las nuevas tiendas de retail. Me acuerdo que mis papás venían a Temuco a comprar en tiendas de retail. Por ende, Temuco desde los años 80 ya viene creciendo en forma sustancial y viene acercándose mucho más a las ciudades que existían o los pueblos que existían alrededor. Cunco, Padre Las Casas, Labranza, Metrenco, se viene acercando mucho más. Entonces, yo creo que Temuco está para grandes cosas hoy en día. No solamente va a seguir siendo la capital regional, sino que también para seguir avanzando en temas de sustentabilidad y también en temas de resiliencia urbana que se tiene hoy en día en boga a nivel mundial. Y tiene desafío en materia de construcción, de cómo organizarse para seguir creciendo, porque vemos que hay construcciones en lugares que uno puede decir que están saturadas de población, de vehículos, como la Avenida Alemania, por ejemplo, que vemos que están construyendo edificios residenciales en Francia, en Hochstetter. El desafío utópico, siempre la ordenanza de la ciudad, ¿hacia dónde crecer? ¿Crecemos hacia los extremos o crecemos hacia arriba? Las ciudades son ciudades antiguas, ¿eh? Las ciudades de Chile son ciudades antiguas, no hay ciudades nuevas que se hayan creado en los últimos 100 años, ¿ya? No como por ejemplo Arabia Saudita, que están creando ciudades hoy en día, ciudades desde cero. Ujú. Pero las ciudades chilenas son ciudades antiguas, por ende tienen unas infraestructuras muy antiguas, ¿ya? Ciudades que no están capacitadas para soportar este estrés. Es como cuando tú vives con tu familia, tu señora y tus dos hijos en la casa, pero invitas a un cumpleaños y llegan 30 personas. La casa se estresa, porque llega mucha gente. Lo mismo pasa en las ciudades. Cuando la ciudad no está preparada, la ciudad también se estresa. Hoy en día, la población urbana o sea, la población mundial son cerca de 8.000 millones de personas, pero se estima que la población urbana a nivel mundial son cerca del 70%. En Chile, el 90% de la población chilena vive en zonas urbanas. Por ende, las ciudades hoy en día están súper estresadas. Temuco no es la excepción. Donde existen lugares más antiguos, como por ejemplo Avenida Alemania o el centro de la ciudad, son lugares son súper estresados. Lugares que están con la infraestructura antigua. Pero si uno viene mucho más hacia Los Pablos o viene un poco más, por ejemplo, hacia Recabarren con la Gran Avenida, Ujú. también son ciudades mucho más nuevas donde se ven infraestructura mucho más nueva. Arquitectura también moderna. Y también se tiene, y es lo que se intenta hacer de la academia, alejar también o crear nuevos centros y acercarlos a sectores que son más residenciales. Y dejar, por ejemplo, la saturación, como tú bien decías, en Claro Solar, en el centro histórico de Temuco. ¿Es una buena idea apartar los centros o dividir el centro de una ciudad como Temuco? Siempre y cuando los centros estén conectados, sí, es buena idea. Pero si uno va generando centros o conurbaciones muy separadas y que no estén conectadas entre sí, o que no tengan una sinergia entre sí, la verdad que no sirve de mucho. Hoy en día ya los megacentros no están como muy avalados, ¿ya? Hoy en día los microcentros, ya sea en poblaciones o en sectores nuevos, o a medida que se va creciendo, también se van generando nuevas conurbaciones. Y eso tiene mucho que ver con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, con la ordenanza local y los planos Mm. reguladores, pero por sobre todo cómo ha ido creciendo el país y cómo el país ha tenido la mirada de países, por ejemplo, europeos, que donde los microcentros funcionan súper bien. Claro, porque de nada sirve que nosotros podamos acá conversar latamente sobre hacia dónde ordenarnos si no existe por parte de los organismos pertinentes, la municipalidad, el Estado en su conjunto, una decisión de cómo vamos a estructurar la ciudad, ¿no? Absolutamente, ahí tiene que tener sinergia. Aquí el dueño de casa es la municipalidad.
¿ya? Los organismos estatales, ya sea el Ministerio de Vivienda o organismos sectoriales, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, ayudan y apoyan. Patrimonio también ayuda y apoya. Pero el dueño de casa, el que tiene que ordenar la ciudad y el mandatado por la ley es la municipalidad. Tú hablabas del dueño de casa, que en este caso es la municipalidad, pero ¿y cómo lo hacemos en el tema de las calles? Porque Temuco hoy tiene una crisis de saturación automovilística. O sea, innegablemente a las 8 de la mañana llegar al centro de la ciudad, digamos, pasar por Capolicán, San Martín O'Higgins, es realmente una tortura, digámoslo. ¿Cómo se combate eso? Porque desde el Estado, quizás del presidente, se decía que hay que ocupar transporte público, pero aparentemente la tónica es ir ocupando un vehículo particular. O sea, en las grandes ciudades a nivel mundial se ha promovido muchísimo el transporte público, eficiente, sustentable, en algunas partes gratuito o en otras partes muy bien subsidiado, pero está comprobado de que si las ciudades tienen un buen transporte público conectado, que llegue lo más cercano a su casa, las familias, indistintamente del trato social, opta por el transporte público. Las grandes ciudades, por ejemplo, de Europa, ocupan el transporte público porque existe una buena red de transporte público. Yo siento que en Temuco todavía tenemos las micro antiguas, no sé si subir o no subir, la tarde uno viene cansado, me tocó llevar el auto al mecánico y la tarde venirme en micro y venir apretado, venir, es cosa, no es que me toque a mí, sino que es cosa del día a día de las personas. Entonces, a medida que las ciudades o los organismos entreguen un buen transporte público de calidad, donde uno venga cómodo, Mm. tranquilo, no apretado, obviamente las familias pueden ir optando al transporte O algo público. tan simple como es que lleguen a la hora, O digamos. que lleguen a la hora, exactamente. En otras ciudades, en el paradero te dice a qué hora va a pasar y tú en la aplicación estás viendo a qué hora va a pasar y puedes salir 2 minutos antes para que pueda llegar. Aquí estás esperando 10, 12, 15 Bueno, minutos y aún así no pasa. se ha intentado hacer algo así, ¿no? Con aplicaciones. Me acuerdo que hay una ¿Mm? MMT, si no me Ujú. equivoco, la aplicación que intenta que las micros pueden estar a través de un GPS para localizarse. Eso finalmente, aparentemente no funcionó mucho, ¿no? Yo creo que no funcionó. Y lo otro, insisto, tiene que ser un buen. No hablemos solamente de las micros, porque tiene que ser un sistema de transporte público que esté integrado. Ayudan mucho las monocicletas, los monopatín, ayuda Ok. mucho la bicicleta, ayuda mucho los taxis, incluso los Uber. Tiene que ser un sistema integrado. O sea, que te pueda en una plataforma estar mostrando absolutamente todo lo que está pasando y obviamente con una flota de autobuses que sea nueva, que sea cómoda y que sea no contaminante. Pensar en el metro, en la Araucanía, es algo. Yo creo que un metro todavía no. Transvía podría ser, Claro, ¿ya? o un metrotren que conecte Labranza con Temuco, por ejemplo. Eso está pasando. Sí, sí, Hay sí. estudios pertinentes. Ya está entre Temuco y Pitrufquén, tengo entendido. Temuco y Sí, sí. Victoria. Lautaro, Lautaro, Temuco, claro. Petrufquén, si quieren gustan Loncoche también. Por ejemplo, ejes cruciales. Recabarren, Caupolicán, Avenida Alemania, no sé si tanto porque no da mucho el ancho, Ajá. pero sí a lo mejor un tranvía que pueda conectar. La ciudad, por ejemplo, de Río de Janeiro, en el centro, tiene Transvía, ¿ya? Que es un metrotren en superficie y funciona bastante bien. Ahora, tenemos un problema que hay que solucionarlo ya, ¿no? Que es la saturación de las principales avenidas. Hablábamos de Caupolicán, quizás San Martín O'Higgins, pero hay una avenida comercial que se está usando mucho y que muchos lo usan también por su estacionamiento gratuito, que es frente al mall de la ciudad. Mm. ¿Cómo se combate eso? Por ejemplo, hablábamos antes de entrar a la grabación previamente tal, de que quizás una opción podría eventualmente que la avenida Alemania sea unidireccional, por ejemplo. ¿Es una opción tan viable como para tratar de descongestionar esa vía? Todo puede ser, pero hay que ver las alternativas y cómo evacuar la direccionalidad que se va a eliminar, que puede ser por calles posteriores, incluso puede ser, por ejemplo, tener horarios, ¿ya? Horarios en la Mm. mañana unidireccional, como se hace en Santiago, se hace en las capitales. En Osorno En también se Osorno hace. también hay calles que se hacen unidireccionales en la mañana para darle flujo hacia el centro y en la tarde darle flujo hacia las poblaciones o hacia las viviendas. Se podría hacer, se podría estudiar y ver en qué horarios se podría llegar a hacer eso. ¿Es frecuente, es viable eso? Es viable, existe, se ha hecho en otras partes y funciona. Así que es absolutamente viable. Para una región que ve con mucha, con buena vista al turismo, por ejemplo, tener ese tipo de horario para las calles igual es complejo, ¿no? Sí, pero se generan esos tipos de horarios solamente en las horas de saturación, de 7 a 9 de la mañana, 10 de la mañana, ¿ya? Luego vuelve a la normalidad y en la tarde de 6 a 8, 9 de la noche y después vuelve a la normalidad. No es que esté durante todo el día
en una sola dirección. Desde tu punto de vista como académico, como profesional, ¿con qué ojos podemos mirar hoy en Temuco que se esté construyendo en lugares muy céntricos? Por ejemplo, en pleno San Martín, O'Higgins, en la Avenida Alemania, vemos que en Hochstetter, Francia, se está construyendo edificios y torres residenciales, no son Mm, oficinas, son residenciales, lo que sí. significa, por ejemplo, Francia, que si quiere salir de estacionamiento del mall, cuesta demasiado. Imagínate para alguien que quiere ingresar a su propio edificio para llegar a su casa. ¿Con qué ojo se puede ver eso? Mira, yo siempre me gusta colocar el ejemplo de Manhattan. Manhattan es una ciudad de 15 millones de habitantes en una isla y hacia arriba, ¿ya? El problema no son los edificios, el problema es la infraestructura y el espacio público que te le das a la bajada del edificio. Manhattan tiene veredas de 8 metros, Sí. 8 metros a 10 metros. Por ende, tú cuando bajas del edificio, las veredas son capaces de resistir esa carga que trae de personas, y las personas cuando andan en la calle tampoco se andan chocando, sino que existe un flujo, ¿ya? Por ende, para mí el problema no son los edificios, sino que básicamente cómo enfrentamos al espacio público desde los edificios, Igual que yo creo que de Temuco todavía falta un un poco de eso. cambio de mentalidad también de la persona de caminar, porque, Absolutamente. digámoslo, la cultura chilena, bien lo sabes tú, imagino que está estudiado, es que uno quiere llegar a un lugar y ojalá que la micro te deje lo más cerca posible. Absolutamente, sí, es así. Pasó con el Transantiago. Yo Mm. me acuerdo que cuando salía la noticia, eh, decían que ya la micro no me pasaba una cuadra, sino me pasaba una cuadra y media. O sea, son 50 metros más allá. Y aún así las familias también no están en concordancia, o no estaban dispuestas a poder caminar esos 50 metros más para poder mejorar la red de transporte. Los pasos peatonales Ya. en lugares céntricos, sacar los vehículos desde, por ejemplo, Claro Solar o la calle que pasa a los grandes centros comerciales. ¿Cómo se también desde la academia preguntándoselo, eh, pensando en que el paseo Bulnes, por ejemplo, lo decía también el alcalde hace un poco, estaba pensado que es un plan piloto, o Ujú. sea que más calles como esas puedan ser pensadas en que sean un paseo peatonal y salgan los vehículos a la calle. Hay dos cosas ahí. Yo creo que el humano ganarle a los espacios públicos, ganarle al vehículo, es una buena forma de poder promover esta circularidad dentro de la misma ciudad, ¿ya? Yo creo que varias arterias estratégicamente colocadas podrían ser paseos peatonales donde se potencia, por ejemplo, el comercio local, ¿ya? Se pueden hacer, y yo creo que es buena experiencia, ¿ya? Y lo otro, los pasos peatonales, que son los pasos de cebra o en cruces, que se han experimentado también acá en Temuco, yo creo que es una gran virtud de la cultura chilena. Hay experiencia, y en redes sociales también extranjeros vienen y prueban colocando un pie en el paso de cebra, Sí, sí. o sea, existe un respeto mutuo entre el transeúnte y el conductor, que hasta hoy en día no se ha pasado esa línea, ¿ya? Espero que no tampoco se pase, porque yo creo que una de las cosas que nos van quedando es el respeto mutuo, y se ven cosas tan simples como esas. Pero es un caso digno de estudio a nivel internacional. Oye, hablemos de la sociedad también y cómo también ellos se adaptan a las ciudades. Tú lo conversábamos también anteriormente que Temuco o Chile en general tiene una baja, eh, hay pocos bebés, hay Mm, pocas personas que sí, nacen y eso significa que en 50 años más va a haber mucha población o quizás menos, ¿no? 10, 15 años más, mucha población que entre en su etapa de adulto mayor, exacto. que tenga capacidad de movimiento más reducida. Las ciudades como Temuco, que son ciudades antiguas, que tienen más de 100 años, ¿están preparadas para poder, convivir con ese tipo de población, por ejemplo? Yo creo que un tremendo desafío. El último censo no es muy auspicioso en la cantidad de adultos mayores que van a haber de aquí al 2050. Se dice que aquí al 2050 la población predominante va a ser de adultos mayores, o sea, mayor de 60 años. O sea, va a haber un porcentaje importante de ellos. Por ende, las ciudades se van a tener que adecuar a la nueva población. Hoy en día, Temuco no está preparado. Y yo creo que ninguna ciudad de Chile tampoco está preparado Así. para poder captar la sinergia distinta que tienen los adultos mayores, ¿ya? Como por ejemplo traslados, veredas, espacios públicos, cercanía de los centros de servicio, distintos tipos de sinergia también que se dan entre medio
de los adultos mayores, es distancia también entre distintos familiares, o sea, la red de contacto que puedan tener, centros comunitarios que hoy en día podrían existir y podrían existir más porque los adultos mayores lo van a empezar a requerir. Entonces las ciudades se tienen que empezar a preparar, sí o sí, porque Chile en el 2050 va a ser un país de adulto mayor, o sea, un país O sea, de 25 años más, digamos. 25 años más, que ya está, eso es a la vuelta de la esquina. em, Nosotros mismos, yo ya tengo 50 años y en 25 años más voy a tener 75 y espero estar en una ciudad que esté acorde a lo que movilidad que yo quiera, que yo pueda tener en ese momento. Las ciudades actualmente, son ciudades que van a tener más automovilistas en las calles? ¿O se prevé que a futuro va a ser el transporte público que va a predominar? A futuro, a corto plazo, 10, 15 años más. Pensando también en lo que tú decías, Ujú. que la población adulto mayor va a ser la predominante también en las ciudades. Sí, mira, lo que viene fuerte hoy en día en Chile y subsidiado también por parte del Estado es la electromovilidad, ¿ya? La electromovilidad estamos hablando de no solamente el monopatín ni tampoco la bicicleta eléctrica, sino también los autos eléctricos, ¿ya? Hoy en día en Chile existen autos con electromovilidad, pero están comprándose por los particulares, pero el Estado de Chile va a sacar un subsidio para comprar autos eléctricos, Así ¿ya? como se hizo con la calefacción, digamos, una Así como cosa se hizo así. con la calefacción también, lo va a hacer por intermedio del Ministerio de Energía. Ahora, Ministerio de Energía y Ministerio de Transporte. Ahora, por ejemplo, hay una noticia de un Tesla que hay de Uber, Claro, de ya, colectivo también eso en fue comprado con un Valparaíso. subsidio, ¿ya? La renovación también de los autos, por ejemplo, que hubo harto en su momento de benzina a gas o su efecto de benzina Sí, sí. eléctrico, también es subsidio. Entonces el Estado hoy en día sí tiene la facultad y tiene el interés de poder promover eso. Ahora, ¿eso ayudará al adulto mayor? La verdad que yo creo que existen otras cosas que pueden ayudar más, como por ejemplo transporte no de a gran escala, sino que por ejemplo minibús inteligente o automático que puedan ayudar, por ejemplo, a la población a poder transportarse. Y para eso también las calles están ad hoc, Tiene que estar ¿no? dado, Porque, exactamente, por sí. ejemplo, en Nueva York, los autobuses son autobuses que viajan mucho adulto mayor, pero son más bajos. Por Somos bajos, ejemplo, algo exactamente. mucho más simple. Más bajo, más grande en comparación a la América que tenemos hoy en día. Absolutamente, sí. O sea, la flota de automóvil y de transporte público tiene que ser absolutamente renovada. Santiago, sorry que diga Santiago, pero Santiago es una de las ciudades que tiene mayor flota de autobuses eléctricos a nivel mundial. O Mm, sea, está Chile y Santiago. sí. Por ende, si se hizo en Santiago, perfectamente se puede replicar en cualquier otro tipo de ciudad que sea como metropolitana o que esté optando una ciudad metropolitana a nivel nacional. Ahora, la gente de regiones como nosotros siempre dice, estamos tan atrás manos, estamos abandonados. Quizás es una evidencia tangible lo que tú dices, o sea, que los buses eléctricos estén concentrados la mayor parte de ellos en Santiago, Mm. también dice algo, ¿no? Sí, claro, o sea, y básicamente también porque la mayor población a nivel nacional está en Santiago, entonces como que hay Mm. harta demanda, por ejemplo, en Santiago por este tipo de buses, y también tiene que ver mucho con la política pública, la política del Estado, ¿ya? De Chile que quiera irse por este camino, y no, por ejemplo, por el diésel, o por el gas, o por el litio, o por batería autorrecargable, sino que básicamente por el eléctrico. ¿Es hacia allá donde tenemos que irnos? A nivel mundial, es hacia allá donde va el transporte público y también la electromovilidad. Y creo que nosotros también sí, debemos ir hacia allá. Tanto, no solamente, ojo, no solamente en temas de electromovilidad y transporte público, sino también en temas de calefacción. ¿Ya? Claro. Hoy en día ya la leña, de verdad, es muy rico el calor y el color y el calor distinto que les decimos que da la leña. Pero hoy en día las viviendas, por ejemplo, con un buen calefactor split, funcionan perfectamente bien. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a sentir Tema tú que eres de cultural. Valdivia, Sí, absolutamente. acostumbrados a sentir el calorcito y estar con Sí. polera, ojalá. El fin de semana estuve en Choribolera dentro de la casa de los papás, estuve en Valdivia, así que es rico ese calor, pero también tenemos que ir acostumbrándonos
a este otro tipo de energías que son mucho más limpias, mucho más renovables. Y ojo, con eso también ayudamos a Temuco no ser una ciudad saturada y tampoco tapar en las casas, ser una ciudad saturada. Yo creo que si logramos tener un buen porcentaje de calefacción eléctrica, por ejemplo, en distintos tipos de ciudades o lugares específicos, pues las ciudades obviamente van a estar menos saturadas y menos contaminadas. Y que tienen emergencias climáticas, ¿no? Sí. Emergencias climáticas como las que también estamos viviendo durante los temporales. Lo vimos el año pasado, en junio, donde hubo viento de casi 100 kilómetros por hora en la ciudad, en la zona del valle. O sea, Mm, es algo que uno pensaría que en el sur está más preparado, pero la claro. ciudad quedó en evidencia que preparada no está. En un momento estuve trabajando en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y también trabajamos en el tema de gestión de riesgo de desastre, ¿ya? Ya. Y una de las cosas que nos decía el Sendai, que es un organismo a nivel internacional que ve todo este tema de cambio climático y riesgo de desastre, era que tenemos una buena y una mala. La mala es que van a seguir existiendo eventos, ya como estos, de cambio climático, y ya sean terremotos, erupciones, lares o los ríos se salen, vientos, huracanes, ya van a ir existiendo, van a haber eventos que aún no conocemos, por ejemplo, plaga, una nueva pandemia, no sé, ya, pero van a seguir existiendo y van a ser un poco más frecuentes, ¿ya? Lo bueno, lo malo es eso, pero lo bueno es que hoy en día la sociedad o el mundo está mucho mejor preparado, ¿ya? Lo mismo para la pandemia. La pandemia, anteriormente, la pandemia anterior, se demoraron cerca de 8 años en sacar una vacuna. Acá Mm, demoraron cerca de 8 meses en sacar una sí, sí, vacuna. sí. Entonces, como que van a haber eventos, van a haber más eventos, pero hoy en día la comunidad mundial está mucho más preparada, mucho mejor preparada. Pero hablando de ciudades viejas, porque tú lo decías también al principio, hace falta también otra forma de construir quizás, ¿no? Porque una ciudad donde que Temuco cuenta con muchos árboles, Valdivia, sin ir más Ujú. lejos, Valdivia, que hace un mes atrás tuvo árboles caídos por toda la ciudad. Temuco le pasó eso hace Sí, poquito, sí, ¿no? sí. De aquí a junio, eh, ¿cómo se soluciona eso? A julio, bien digo. O sea, yo no sé si se soluciona, pero sí se puede mitigar. Por eso es la adaptación y la mitigación, ¿ya? Mitigar para el próximo evento y adaptar para nuevos eventos, ¿ya? La mitigación se puede hacer y se puede hacer por intermedio del municipio o en su efecto distintos organismos del Estado que pueden apoyar a eso. Em, Uno ve como de reojo, lo ve a lo lejos los árboles, lo ve como algo ornamental, pero en momentos de poder, de existir este tipo de eventos, los árboles cobran vida y cobran estragos. Sí. Por ende, un buen catastro, por ejemplo, del árbol existente, un buen monitoreo por el intermedio del catastro existente, una buena aplicación donde se puedan georreferenciar con estos árboles y puedan ver en cómo están cada uno de estos estados, porque y irlo monitoreando, y irlos cuidando, o en su efecto, literalmente sacarlo si es que está muy antiguo o tiene algún tipo de plaga, se puede hacer. En Valdivia se hizo, recuerdo yo, Sí, que uno solía ver los árboles marcados, sí, con rojo, con amarillo, dependiendo del estado. Hablemos de Temuco como metrópolis, ¿no? ya. Que Mira, tienen, tremendo tema. sí, comunas como para las casas, o como sectores, macro sectores como Labranza, como sector Amanecer, por ejemplo, que muchas veces se ha pensado en la intención siquiera, como por ejemplo Labranza, de que sea una comuna propia. Ujú. Es un trámite administrativo que lleva tiempo también, pero ¿cuál es la necesidad para un sector como Labranza convertirse en comuna? ¿Qué beneficio le trae del punto de vista urbano para O sea, ellos? claramente al momento de ser comuna va a tener una administración mucho más descentralizada, ¿ya? No va a depender tanto de Temuco, va a tener recursos frescos que le van a llegar, ¿ya? Y que va a poder apostar también a proyectos que se puedan nacer de la misma comuna y postular los distintos ministerios en su efecto a Hacienda a nivel nacional. O sea, va a tener recursos frescos, ¿ya? No va a depender de un tercero para poder postular, sino va a poder postular con recursos frescos, ya sea para calles, espacio público, bomberos, Mm. servicio de salud, distintos temas que requiera la comuna. Primero eso, es que le da autonomía y le da recursos frescos al momento de poder postular.
le impacta a la ciudadanía directamente, ¿no? Absolutamente, la calidad de vida. O sea, yo me acuerdo que cuando pasó lo de Valdivia, se hizo región, ¿ya? Sí, los ríos. Los ríos, exactamente, llegó harto recursos para hacer infraestructura nueva. Se construyeron calles, avenidas, la circunvalación, se prolongó la costanera, se hizo un nuevo puente. Entonces, hay harto que se puede hacer en cuanto a infraestructura urbana, no solamente en cuanto a las poblaciones, sino en cuanto a infraestructura urbana que soporte la ciudad. Se hicieron con recursos frescos que vinieron de la regionalización. Santiago, Concepción, Viña del Mar, Valparaíso son ciudades que son metrópolis, llamémoslo así, Ujú. ¿no? Que concentran localidades que pertenecían a comunas y que finalmente comenzaron a separarse. Concepción lo sabe de memoria, o sea, tiene un Talcahuano que está al lado Claro, y que se comienzan a reducir los límites naturales porque comienzan a llegar a las ciudades claro. a toparse. Lo que pasa en La Serena y Coquimbo, por ejemplo. Eh, ¿Cómo se ve Temuco? ¿Temuco está cerca o va en vías de llegar a ser una ciudad metrópolis? A nivel nacional, bueno, tú ya trabajas en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿ya? Y a nivel nacional existe la gran metrópoli que es Santiago. Y Claro. Santiago empezó a crecer con las distintas ciudades o poblados que se fueron acercando a Santiago, ya sea Maipú, Huechuraba, San Bernardo, Padre Hurtado, se fueron acercando. Y eso hizo una gran metrópoli que se llama Santiago, la gran capital, ¿ya? Lo mismo pasa en Valparaíso, lo mismo pasa Valparaíso con Viña del Mar, lo mismo pasa en Concepción, con Hualpén, Talcahuano, ¿ya? Coronel, Gran Concepción. Y Temuco no difiere mucho de eso. Lo que ha pasado en los últimos 20 años en Temuco es que las ciudades conurbanas que están en las periferias han ido creciendo y han tomado vida propia. Por ejemplo, Padre Las Casas. Padre Las Casas ya es una comuna consolidada que Claro. está al otro lado del río. Sí, Eh, aunque ahí existía, por ejemplo, una barrera natural que es el río, ¿no? Absolutamente, y se hizo un puente maravilloso que es referente a nivel mundial. San O Francisco, sea, claro, eso, por ejemplo, Metrenco, Vilcún o Cajón. Cajón, acá también Labranzas, o sea, perfectamente Temuco, al igual que Gran Concepción y Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. Valparaíso, pueden postular a una metrópoli. Ahora, ¿qué, qué beneficios tiene ser una metrópoli? Es que tiene otra mirada de urbanismo a nivel nacional, otro tipo de reglamentos también a nivel nacional, otro tipo de infraestructura que se requieren también a nivel nacional para ir potenciando también las distintas ciudades que se van creando alrededor. ¿De qué depende eso? ¿De qué depende? Del Ministerio de Vivienda. Eso ya no depende del Del municipio. municipio. No es que se No, postula, digamos. no que se postula, sino que depende del Ministerio de Vivienda, de la visión que tenga el Ministerio de Vivienda para poder llevar a cabo esta tramitación, que no es menor, ¿ya? Y modificar los cuerpos legales, que es básicamente hay que ir al Congreso. Hay cosas que se pueden Mm. modificar por decreto en los municipios y en el Ministerio de Vivienda, pero esto es ley, porque las regiones están creadas y las conurbaciones también están creadas por ley. El éxodo masivo de la zona centro hacia el sur del país, hacia lugares menos poblados, es una tendencia, ¿no? Desde la De pandemia en la pandemia, adelante. sí, absolutamente, sí. Y se vio, y hay estadísticas de eso. Y no solamente segunda vivienda, porque pensaría ya, ok, segunda vivienda durante la semana después, o los fines de semana, después volver a Santiago. Y no es tan así. Hoy día yo creo que la conectividad, ¿ya? Y el trabajo remoto ha ayudado mucho, mucho a eso. Eh, y la conectividad, no estoy hablando solamente de la conectividad de Internet, sino que también la conectividad Vial. aérea, vial, terrestre, ¿ya? Em, Ayuda muchísimo a eso. O sea, por ejemplo, sorry que hable de mí, pero una de las cosas importantes, y porque tomamos la decisión de venirnos al sur, y específicamente a Temuco, es porque tenía 8 vuelos en el día a Santiago. Entonces, cualquier cosa que pasara a mi familia, podría tomar un vuelo si estoy acá. Hoy día, perfectamente a las 8 de la noche, yo puedo viajar y ir y volver mañana en la mañana. Eso se puede hacer. Teniendo ese tipo de conectividad, las familias y las personas se empiezan a movilizar, ¿ya? Y empiezan a movilizarse a las ciudades que son mucho más competitivas. Hoy en día, no solamente los negocios, las industrias, sino que las ciudades también compiten entre ellas. Temuco por ejemplo, con Vilcún o con Pucón, Puerto Montt con Puerto Vara, compiten entre ellas para poder atraer Mm. ese capital humano o en su efecto esas familias que se están moviendo. Capital humano que también se transforma en turista. Tenemos que ir Absolutamente. cerrando, lo sé, pero hablemos un poquito de Pucón y Villarrica, Ya. que son ciudades que colapsan en verano. ¿Hacia dónde apuntar ahí? Porque, claro,
no podemos intervenir Pucón, por ejemplo, en grandes avenidas, No. porque está un entorno natural espectacular que se tiene que conservar. La solución ahí parece ser una utopía casi, porque, claro, ahora en invierno ir a Pucón y Villarrica es estar con las calles expeditas, el comercio y todo, pero ir en verano es un caos Sí, completo, Lican Ray. ahí lo que se han hecho en grandes lugares, en Sand Lake, en Seattle, en varias partes a nivel mundial, lo que hace es cerrar el casco urbano céntrico y potenciar los estacionamientos que estén en la periferia, ¿ya? Para que las familias puedan caminar estas 4 o 5 cuadras que no son grandes distancias, pero se puedan movilizar dentro de este centro urbano que existe dentro de la misma ciudad. Entonces, quizás una buena opción es durante el verano, ciertos meses, porque no durante todo el año, se pueda cerrar el casco, se potencia el comercio, que es lo que está haciendo Santiago hoy en día, está cerrando calles los fines de semana y durante la semana también para hacer pequeñas ferias y Mm, poder atraer más gente al sí. centro. Aquí en Temuco, en Avenida Alemania, se hizo hace poco. Exactamente, sí. Entonces se pueden hacer, cerrar, si tú tienes una buena oferta dentro del casco, la gente va a caminar. Porque claro, si vas a hacer más de lo mismo y va a haber, la verdad que la gente no va a querer caminar. En un Pucón que además que rico caminar en el verano, Sí, ¿no? absolutamente, absolutamente. En Las invierno noches. también. En invierno también, abrigadito, tomarse un buen café, un chocolate, es rico. Es que es chiquitito además, po, Sí, por porque eso es caminable, es caminable. Y si tú entregas una buena oferta gastronómica, cultural, de paseo, la familia va a caminar. lo último, construcción de edificios cerca de entornos naturales. Lo vimos en Concón, Ujú, es un peligro, ¿no? sí. Está presente en Villarrica, cerca del lago que lleva su nombre, en Pucón también. ¿Para qué decir en otros lugares como Licanray, por ejemplo, que se podría ver que se aproxime en el tiempo cercano, 20 Ujú. años? Es un peligro también, quizás que no se hagan los estudios correspondientes. Debe haber un plano regulador que establezca de inmediato los límites de construcciones a gran escala. O sea, primero no se puede construir en lugares donde no tenga los permisos correspondientes. Claro, pero en Concón Sino, se construye igual, digamos. sí, pero ahí discrepo un poco, porque Concón tenía los permisos, el plan regulador se podía hacer, y lo que pasó en Pucón fue que En Concón, en Concón, disculpa, lo que pasó en Concón fue que un colector de agua lluvia claro, colapsó. Y cuando claro. colapsa el colector de agua lluvia y no se hace bien, se viene... Solamente para aclarar, lo que digo yo es que quizás puede ser, ¿no? Que es un defecto. Sí, sí, Lo que se hizo absolutamente. con Concón, lo que Sí, pasó fue un defecto que se pudo prevenir. sí, ¿No? absolutamente, ¿Qué absolutamente. pasa si en Villarrica se vuelve a ocurrir algo así? Ahora se suspendió que en Concón puedan seguir No, construyendo sobre dunas. exactamente, están paralizados los permisos de edificación en ese sector. Entonces, a eso mi pregunta. ¿Se debe establecer ya el protocolo, el regulador para que en Villarrica se evite que pueda llegar a ocurrir algo así? Yo entiendo que difícilmente con la experiencia de vida ya en Valparaíso puede ocurrir algo así, digamos. No, pero aunque no lo creas, suceden cosas, ya ¿Sí? sea de evacuación de agua servida o lluvia, lago, cosas que impactan también el ecosistema existente. Entonces lo que hay que hacer es hacer un muy buen, como dices tú, un plan regulador que regule las zonas correspondientes, que fortalezca y cuide los centros o los ecosistemas existentes para poder también eso confabularlo y compartirlo con la construcción. O sea, no parar la inversión, por ejemplo, ¿ya? Pero sí cuidar y tener todas las medidas habidas por haber, o las reglas claras, básicamente. Si Mm, lo que necesita el inversionista es tener las reglas claras para poder invertir. claro, que no se las cambien, digamos, a mitad de construcción. Ahora sí que lo último. Hay gran infraestructura, sobre todo en Villarrica, Pucón, que no cuentan con las normas vigentes actualmente, Ujú. que son antiguas. Por ejemplo, el alcantarillado correspondiente hacia un lugar donde se debe Sí, hacer, sí. ¿ya? Para no especificar más allá. Pasó y se Es un controló el problema. lago, sí, y se veía la mancha y todo, sí. De hecho, en el Anquivo también se vio la mancha. Lamentablemente, cuando se construye la ciudad existe la normativa. Claro. ¿Ya? Y que las sanitarias, porque hay dos cosas. Uno, el que construye hacia arriba es la inmobiliaria, Ajá. pero el que está debajo es la sanitaria. ¿Ya? Por ende, las sanitarias también tienen un rol súper importante acá, de poder ir actualizando y ir invirtiendo en la infraestructura que se fue creando hace un tiempo atrás, porque hoy en día los servicios sanitarios o la infraestructura sanitaria existente no están dando abasto porque a las que ciudades han crecido, ¿ya? Es como cuando una calle se inunda o una población se inunda eternamente y Mm. tienen que hacer un colector.
porque las sanitarias, en conjunto con los gobiernos regionales, tienen que ser un colector para que no se inunde. Acá es exactamente lo mismo. Tienen que ser infraestructuras mucho más acorde a las ciudades que están hoy en día, dejando obviamente, actualizando obviamente la normativa, es como la casa. Cuando el que se están haciendo hoy en día se hace la envolvente térmica porque la normativa era antigua, ahora se está haciendo la envolvente térmica para que contamine menos y tenga la casa más calentita. Lo mismo pasa acá, que las em, ciudades tienen que tener la infraestructura existente, pero ahí quien tiene que aportar son las sanitarias. Las sanitarias tienen que actualizar su Y en infraestructura. la construcción ya hecha, Ya. ¿qué podemos hacer? Esa es la Porque adaptación. no podemos echar abajo un edificio emblemático, digamos, No, 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 no. como ocurre en Pucón, digamos. Sí, no, 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 no se puede, no se puede, pero ahí está la adaptación, ¿ya? No es la mitigación, sino la adaptación. La adaptación a los efectos del cambio climático que están existiendo hoy en día. ¿Y qué significa eso? Poder avanzar en temas de remodelación, que está muy vigente hoy en día, en temas patrimoniales, que están muy vigentes hoy en día, y que la ley es súper estricta en eso. ¿Se nos queda algo? Hemos hablado de todo, de verdad que sí. ¿Cierto? No, se agradece. Ervin, muchas gracias por estar con No, nosotros. muchas gracias a ti, Matías. Bueno, y les recuerdo seguirnos en redes sociales de DBNR Araucanía. Este capítulo está disponible en YouTube, también en Spotify para que usted pueda verlo. Y recuerde también dar like, compartir y seguir atentos porque todos los viernes tenemos con un nuevo capítulo. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.